Buenas tardes, profe, me presento, mi nombre es Estefanía Medina, vengo a desarrollar la primera actividad de costos 1, en la cual hay 4 preguntas. La primera es, ¿qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos se puede decir que es una rama de la contabilidad, la cual se especializa básicamente en el análisis de los costos en los que incurre una empresa, sea manufacturera, de servicios o de comercio. ¿Por qué señalo estos 3 tipos de actividades económicas de las empresas? Ya que por sus características del análisis de costos se puede implementar no solamente en una empresa manufacturera que necesita analizar sus costos de producción o de las materias primas, también se puede utilizarlo en el análisis de costos para analizar, por ejemplo, en qué costos incurre una empresa para poder ofrecer sus servicios o poder ofrecer un producto en el sentido de una empresa de comercio. Básicamente, la contabilidad de costos se encarga de analizar, cuantificar y verificar los costos en los que incurre una empresa para producir un producto o para ofrecer un producto. Básicamente, este se trata o tiene relación directamente con el ciclo económico de la empresa. La segunda pregunta dice, ¿qué tipos de empresas requieren la implementación de los costos? Como lo dije anteriormente, se puede decir que básicamente los costos o la implementación de los costos fueron hechos para las empresas de producción o las empresas manufactureras, pero con el paso del tiempo y con los procesos que se le vieron dando a los análisis que ellos brindan, como son tan completos los costos, esto se puede utilizar para los 3 sectores económicos, que es para las 3 actividades económicas que son la manufacturera, la de comercio y la de servicio, ya que en estos 3 sectores se puede aplicar el sistema de costos que actualmente existe, ya que básicamente los costos son analizar cuánto le cuesta a una empresa producir o realizar su actividad económica. Entonces, por eso se puede implementar en cualquier tipo de empresa o de actividad económica que ésta tenga. Bueno, la tercera pregunta de la actividad número 1 es ¿cuáles y qué son los elementos del costo? Entonces, ¿cuáles son los costos? Se clasifican en 3 conceptos, que son el costo de producción, el costo de ventas y el costo de administración. El costo de producción se trata de cuánto le cuesta a la empresa transformar la materia prima en el producto final, que por ejemplo, cuánto me cuesta a mí fabricar un paquete de papa o cuánto le cuesta a Frito-Lay fabricar un paquete de papas. Entonces, cuánto le cuesta producir la siembra de papa, transformarla, fabricarla, empacarla. Entonces, en todo esto conlleva, por ejemplo, la producción de la materia prima, la mano de obra, los insumos. En el costo de ventas, que es el segundo concepto, la segunda clasificación, incurre en lo que es, por ejemplo, el inventario, los locales de distribución, el transporte, los vendedores o pues la parte operativa que se encarga de las ventas. En eso consiste el costo de ventas. Y el costo administrativo, como la misma palabra lo dice, es toda la parte administrativa que se encarga de analizar y organizar la empresa en la parte operativa, que es como los que se encargan de la logística, y muchas veces los costos son, por ejemplo, teléfono, nómina, arriendos. Estos son los 3 clasificaciones del costo. Y los elementos del costo son, bueno, los elementos del costo son 3, los cuales son la materia prima, la mano de obra y la fabricación. Adicional de esto hay costos directos, entre los 3 que acabo de mencionar, hay costos directos que son los que fácilmente la empresa puede detectar, que puede decir esto me costó el producto, y hay unos costos indirectos que muchas veces no se puede saber
debajo por ejemplo, debajo de ese producto hay otro valor agregado que, por ejemplo, yo no lo estoy produciendo, sino que yo tengo que comprarlo a mis proveedores. Entonces, ese es el costo indirecto. Y por último, la cuarta pregunta es, ¿qué son los costos fijos, variables y semivariables? Por lo general se clasifican en dos los costos, que son los costos variables y los costos fijos. Estos tienen un análisis, por lo general en todas las empresas durante un determinado periodo, por ejemplo, un año, ese por lo general es el periodo durante un mes, 6 meses o el año, en donde, ¿qué quiere decir el costo variable? Como su palabra lo dice, son costos que fluctúan o cambian dependiendo del volumen de trabajo o de producción que hay. Son susceptibles a esta variación y son proporcional. Por ejemplo, si mi producción aumenta, entonces mis costos variables van a aumentar dependiendo de la producción. Los costos fijos son los costos que no importan el volumen de trabajo que yo tenga, siempre va a ser el mismo costo. Por lo general, un ejemplo es la nómina, que por lo general siempre va a ser mi costo fijo, o sea, yo siempre voy a tener que pagar casi siempre lo mismo dependiendo, por ejemplo, puede ser un costo variable ahí, las horas extras, entonces va a variar un poco mi nómina, pero por lo general se cataloga como un costo fijo. Y los costos semivariables, ahí están agrupados los dos porque puede pertenecer a los costos fijos y a los costos variables y a veces estos cambian o se fluctúan dependiendo de mi volumen de producción o sí, dependiendo de lo que pues tenga la actividad económica la empresa. Entonces, por ejemplo, también como lo dije anteriormente, pueden ser las horas extras, puede ser un costo semivariable, porque hay veces que puede ser igual, hay veces que puede cambiar dependiendo de la producción. Y también se puede analizar lo que son los servicios públicos, que muchas veces siempre tienen un mismo valor, pero dependiendo puede que fluctúe un poco. Si la producción aumenta mucho, pues entonces asimismo se va a incrementar los costos, mis costos